Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hoy lo que vamos a ver es el tema dilatación de los líquidos. El objetivo del mismo es tratar de analizar cómo influye la dilatación de los sólidos, en este caso de los recipientes, lo que hace que sea un poquito más complicado el hecho de analizar cómo se dilatan los líquidos. Pues recordemos que los líquidos toman la forma del contenedor. Ello implica que en general nosotros percibamos una cierta dilatación que no es la que en realidad ocurre, puesto que en forma implícita se produce la dilatación del contenedor, que hace que nos dé la sensación de que el líquido haya dilatado menos de lo que dilató en realidad. Otra consideración importante a tener en cuenta es que los contenedores dilatan siguiendo las mismas reglas que los eh, sólidos macizos. Es decir, un cubo hueco dilata lo mismo que un cubo sólido. Entonces, pasemos a recorrer un poquitito el apunte y vamos a tratar de ir charlando sobre la base del mismo. Entonces, la idea sería la siguiente. Estamos sobre la pantalla de la compu. Ahí me di un poquitito más de espacio a la imagen. Y acá comenzamos a trabajar sobre la idea de dilatación cúbica de los recipientes. En este caso, lo que tendríamos que analizar es, por ejemplo, vamos a elegir un... color que llame la atención. Ahí está. Ahí estamos. Vamos a borrarlo. Y volvemos sobre el lápiz. Bueno, la idea sería la siguiente. Acá tendremos dilatación de cúbica de recipiente. Fíjense que dado un tambor de chapa de acero de 200 litros, cuya temperatura sube de 20 a 70 grados Celsius, básicamente la expresión que describe su dilatación es exactamente la que habíamos visto en nuestro video anterior. Delta B es igual al coeficiente de dilatación volumétrico multiplicado por el volumen multiplicado por la variación de temperatura. No hay ninguna novedad, esto no es más que algo que ya habíamos visto en su momento. Entonces, la idea sería la siguiente. Trabajar, vamos a ver si logro... ahí está, recuperé el lápiz. Entonces, la idea sería la siguiente. Tratar de avanzar sobre... Ahora necesito esto, perderlo para tener... ahí está. Uno va aprendiendo sobre la marcha. Bueno, vamos a meternos en la dilatación de los líquidos. Si nos fijamos en este video de dilatación de los líquidos, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos un contenedor lleno hasta el tope, pero sin que rebalse, de un líquido, al calentarlo pasamos de una temperatura inicial a una temperatura final, ¿y qué ocurre? Se produce una dilatación del material sólido, que es el que corresponde al contenedor. Pero hay un detalle que es importante. Ese material tiene un coeficiente de dilatación que es muchísimo menor que el del líquido. Eso significa que, de alguna manera, la dilatación que tenemos en el contenedor se ve rellenada primero por el líquido que dilata y lo que le excede rebalsa. De esa situación podríamos decir que la variación de volumen aparente es igual al coeficiente de dilatación aparente multiplicado por el volumen inicial del contenedor y del líquido que se corresponden y la variación de temperatura. Por otro lado, tendríamos que la variación de volumen del envase va a ser igual al volumen de dilatación volumétrico del contenedor multiplicado por el volumen inicial del contenedor por la variación de temperatura. El valor de la variación de volumen aparente más la variación de volumen del envase
implica que sería la variación de volumen real del líquido, que va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrico del líquido por el volumen inicial por delta T. Nada novedoso, pero simple este concepto. De acá, si lo que hacemos es sacamos factor común B0 por delta T y simplificamos ambos dados de igualdad, podemos concluir que el coeficiente de dilatación real de un líquido va a ser igual al coeficiente de dilatación aparente más el coeficiente de dilatación del envase. Todo esto volumétrico. Y acá tendríamos que revisar un ejemplo. Nosotros acá estamos trabajando sobre el ejemplo de un termómetro de mercurio, cuyo desarrollo lo tenemos bastante armadito acá, así que lo que les propongo, esto básicamente es ni más ni menos que aplicar estas fórmulas. La idea sería que primera medida, tendríamos que analizar e identificar cuáles son los datos con que contamos. En este caso, fíjense, ¿qué datos tenemos? Tenemos la longitud, tenemos la variación de temperatura, tenemos la temperatura inicial y la temperatura final. Luego tendríamos los coeficientes de dilatación del vidrio, este sería el lineal, este sería el volumétrico que lo realizamos un cálculo, y este sería el coeficiente de dilatación real del mercurio, que no se olviden que es un líquido. Ahí vamos tomándole la mano. Ahora lo que voy a hacer es cambiar de página, y para eso me veo en la necesidad de eliminar estos elementos que fui subrayando, y estaríamos en condiciones de, nuevamente, vemos que el volumen del bulbo, ¿cuál sería? Sería, que es lo que en realidad nos interesa, que lo que exceda, porque lo que excede sería, si yo tengo, este sería mi termómetro, y originalmente este era el bulbo relleno, este sería el volumen inicial, el que le estoy mostrando. Y todo lo que suba el mercurio será el volumen, la variación de volumen que derrama. Es el equivalente a lo que derrama. Entonces, de esa secuencia podríamos calcular en realidad lo que en este caso puntual nos estaban solicitando, que era ni más ni menos que la longitud del bulbo, o el diámetro del bulbo en realidad. Pi por radio al cuadrado por longitud, que sería el cilindro que vamos a ir rellenando para calcular el excedente. Vamos a hacer una consideración antes de terminar, que sería la siguiente. El agua. El agua, que es el elemento con el que nosotros más nos relacionamos, tiene una particularidad. Es el único material que no cumple a rajatabla con estas consignas que les estamos comentando referidas a la dilatación en función del aumento de temperatura. Tiene una particularidad. El punto de menor volumen se corresponde con, si tuviéramos una gráfica con volúmenes y con temperaturas, el volumen mínimo se corresponde a la temperatura de 4 grados Celsius. A partir de los 4 grados en adelante, se comporta como cualquier líquido. Pero entre 4 y 0 grados, por la incorporación del aire que está disuelto, que queda con forma de burbujas al bajar su temperatura, hace que en realidad aumente su volumen. De modo tal que, si analizamos en este gráfico, veremos que, voy a bajar un poquitito, la densidad del material, o sea, en este caso el agua, tendría una particularidad. Su mayor densidad estaría en este punto, en el punto de 4 grados. Piensen que ustedes, la materia es la misma, la cantidad de masa. Eso significa que si la masa es la misma y el volumen va cambiando, la densidad va cambiando. Con lo cual, los materiales entre 4 y 0 grados y temperaturas menores tienen una densidad menor. Esto es el motivo por el cual el hielo flota. Este es el motivo por el cual se produce una expansión en el caso del hielo y se rompe cuando nosotros ponemos una botella
de vidrio con agua a enfriar en un congelador, esa disminución de la temperatura hace que aumente el volumen y explote la botella. Esto es lo que en los mares fríos mantiene con vida a los ecosistemas. Por eso la importancia de esta circunstancia. Una cosa muy importante es que la densidad del agua es máxima a 4 grados Celsius y en esas condiciones es de 1 gramo por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Perdón, gramo por centímetro cúbico. Bien, creo que con esto hemos terminado por hoy con la temática que teníamos que ver, y entonces le propongo que sin ir más lejos, voy a ver si borramos esta nota, nos relajamos y vamos hacia la parte final de la guía de trabajos prácticos y nos vamos sobre la guía de trabajos prácticos. Ya hicimos termometría, ya hicimos dilatación de sólidos, un ejercicio de cada uno, lineales, de superficie, volumétricos. Acá tendríamos que comenzar a trabajar en la primera tanda lineales y comenzar a trabajar sobre estos, que serían de superficie y volumétricos. La cuestión es la siguiente, vamos a meternos en dilatación de líquidos. Para ello, acá yo lo que voy a hacer es, voy a prolijar un poquitito, acá voy a el resto que tenemos por acá, voy a guardar el archivito, y vamos a comenzar con los problemas 11, 12, 13 y 14 de la guía. Les propongo el desafío de trabajar sobre esto y encontrar las dudas. Seguramente vamos a estar trabajando, intentando poner en marcha el esquema de videoconferencias múltiples, así que el desafío sería que quienes tengan ganas y quienes puedan instalar en su máquina la aplicación Zoom, lo hagan y entonces vamos a ver los mecanismos que nos permitan establecer una comunicación en la que charlamos y además lo que hacemos es salvar dudas puntuales. Nos vemos la próxima.